Yo le dije, la próxima semana nos vamos a enfocar en esa cita. Es más, al principio del servicio le dije yo, voy a leer una parte de lo que vamos a estar predicando el día de hoy, que es el Romanos 5, versículo 12 en adelante. Yo le dije, esa cita es la más usada por las personas que dicen que nosotros heredamos el pecado de Adán. Óigalo bien. Ahora, yo le tengo que probar bíblicamente, no dogmáticamente, que lo que dice Romanos 5:12 en adelante no es eso. Pero para comprobarle que Romanos 5:12 en adelante no dice eso, tengo que poner una plataforma bíblica para que usted pueda luego entender Romanos 5:12 en adelante. Y luego el mismo libro de Romanos 5:12 en adelante también le da la respuesta al final de la plática o de la escritura que da Pablo a la iglesia de los romanos. Entonces vayamos a la escritura esa, a Romanos 5. Recuérdense que hoy vamos a usar la pantalla para poder avanzar, porque tengo muchas citas bíblicas. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, esta doctrina del pecado original predomina el día de hoy en las iglesias. Y a mí me llama la atención que predomine en las iglesias el día de hoy. Y nosotros parecemos como periquitos que solamente repetimos lo que oímos. Y si se usa la televisión, si se usa la internet, si se usa la radio, si se usa todo medio posible para meterlo, hermano, pues por supuesto que va a ganar publicidad, y el que no estudia simplemente va a repetir lo que un predicador de esta doctrina dice. A ver, 5:12 del libro de Romanos dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los que sostienen esa doctrina dicen que allí exactamente dice eso. Óigalo bien, sigamos leyendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sigamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Oiga bien, aún en los que, oiga la frase que usa en esa parte Pablo, por favor. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí entiende eso? Dice, ellos no pecaron con el mismo pecado que pecó Adán, dice ellos. Ellos tuvieron su propio pecado, en pocas palabras, el cual es figura del que había de venir. Sigue diciendo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sigue diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Puede sentarse. Voy a hacerle unas preguntas y usted piense en estas preguntas, por favor. ¿Verdaderamente heredamos el pecado de Adán? Es la primera pregunta entonces. ¿Enseña eso la Biblia? Que nosotros heredamos, así literalmente en las Escrituras, que nosotros heredamos el pecado de Adán, o sea, así que lo diga. ¿Enseña Pablo en la carta a los romanos que nosotros heredamos el pecado de Adán? ¿Qué es el pecado según la Biblia?
Porque si nosotros decimos que heredamos el pecado, entonces el significado del pecado cambia por completo a lo que dice la Biblia que es el pecado. Óigalo bien. ¿Qué es el pecado según la Biblia? Óigalo bien. Porque si se enseña que nosotros heredamos el pecado, contradice lo que dice la palabra de Dios de lo que es el pecado. Y ahorita se lo voy a comprobar yo, ¿ok? Con la Biblia. Ahora, la otra pregunta que también quiero contestar es, ¿contamos con una naturaleza pecaminosa y mala cuando nacemos? Óigalo bien. Contamos con una naturaleza pecaminosa y mala cuando nacemos. O sea, la Biblia nos dice que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y mala. ¿Hay citas bíblicas que respalden esto? Porque si es así, si no es un pensamiento de hombre, la Biblia tendría que decirlo. Y eso es lo que vamos a ver, si dice la Biblia o si dice todo lo contrario, para que establezcamos nosotros primero, aleluya, una plataforma para poder nosotros luego hablar del capítulo 5, versículo 12, porque los que hablan de que hay en nosotros, el del pecado original, de la doctrina del pecado original, dice, ahí lo dice en el versículo 12. Y los que dicen que no, dice, ahí lo dice en el versículo 12 también. Pero solo se hacen asunciones. Se dice, bueno, ahí nosotros pensamos que dice eso. Pero ¿dice eso realmente el versículo? ¿Estamos dándole la interpretación correcta nosotros? Porque si se da cuenta de algo, un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, vamos a ver lo que dice el contexto de 5:12, porque es el 12 en el que se tiene ese problema, ¿verdad? 5:12. Para ver si realmente eso es lo que enseña el apóstol Pablo a los romanos. Amén, hermanos. Va. Entonces, comencemos con el primer punto. Definición bíblica de lo que significa el pecado. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es el pecado? O sea, la Biblia es la que lo tiene que mostrar, porque es en ella que nosotros nos apoyamos. Es ella la que nos dice el corazón de Dios y la que nos muestra lo que Dios piensa, amén, y lo que Dios ha hecho. Según la Biblia, la palabra pecado es transgresión de la ley según la primera carta de Juan. A ver, veámoslo en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿qué es lo que dice? Fíjese pues, esto lo dice la Biblia. Yo quiero que se dé cuenta de una cosa, no voy a hacer asunciones yo, ahí está diciendo esto. Usted lo va a leer y me dice si tiene que ver con lo que le estoy diciendo. A ver, leámoslo por favor, ¿qué dice? Leámoslo. Todo aquel que comete pecado, oiga bien, oiga la palabra que usa, que comete, que hace, que elige. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Y luego da la definición de lo que es el pecado bíblicamente hablando. ¿Qué dice? Pues el pecado, ¿qué dice que es? Es infracción de la ley. Entonces, según la Biblia, ¿qué es pecado? Amén. O sea, es algo que se hace. Amén. Es algo que se quiebra de lo que Dios ha establecido. También la Biblia habla acerca de lo que es pecado, ¿verdad? En primera de Juan 5:17 se nos habla acerca también de lo que es pecado. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia, ¿qué dice? Ok, está leyendo eso, ¿verdad? Léalo una vez más. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque no es el tema. Amén. Toda injusticia es pecado. Ahí le está dando definiciones de lo que Dios dice que es pecado. Infracción de la ley, injusticia es pecado. También dice en el capítulo, perdón, en Santiago 4:17, Santiago 4:17,
A ver, léalo conmigo, por favor. Yo quiero que se dé cuenta de las definiciones de lo que dice la Biblia que es pecado. O sea que es algo que el hombre decide, elige, ¿cierto o no es cierto? Tiene que ver con una acción, tiene que ver con una elección. No es algo que se le ha imputado al hombre, no es algo que se le ha dado al hombre y que ya por eso peca. No, 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 no. Yo quiero que se dé cuenta de que siempre tiene que ver con una elección y con una acción que hace el hombre que decide hacer lo bueno o lo malo. Por eso es que Dios siempre reta a su pueblo en la Biblia a hacer lo bueno o a hacer lo malo, a escoger la bendición o a escoger la maldición. También tenemos la cita de Romanos 14, 22. ¿Qué dice Romanos 14, 22? A ver, leámoslo. Tienes tu... A ver, déjeme, 14, déjeme. No, es 14. Yo creo que a ver, ¿dónde está? 23, perdón, es 23. Podemos comenzar desde el 22. Si quieres pon el 22 para terminar con el 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice, ¿verdad? Está hablando de comidas, fiestas y un montón de cosas de que la gente dice que es bueno, que no es bueno. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo define la Biblia lo que es el pecado? O sea, en ningún momento usted va a encontrar citas bíblicas que diga que el pecado es algo que nosotros traemos ya, que se nos heredó a nosotros, porque no hay citas bíblicas que lo enseñen. La definición bíblica, como vemos en las escrituras antes mencionadas, tienen que ver con una acción, con una elección y no una naturaleza pecaminosa. Óigalo bien, y no una naturaleza pecaminosa que hayamos heredado los seres humanos. Aleluya. Fíjese, las citas bíblicas que nosotros acabamos de ver nos muestran que es una elección. Y nosotros no nacemos pecadores como muchos lo afirman. Aleluya. Porque los que afirman esto dice que después de Adán nosotros automáticamente pecamos con él y adquirimos una naturaleza pecaminosa. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa? Le hago la pregunta. ¿Nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? ¿Nosotros pecamos porque nacimos pecadores? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Y por qué usted dice que no? Sí, va. Yo quiero que razone, por favor. Dejemos el dogma por un lado y que razonemos en lo que dicen las escrituras. Porque si nosotros nos atrevemos a decir, aleluya, que nosotros pecamos porque nosotros heredamos el pecado, nosotros estamos metidos en un gran problema con las mismas escrituras. Amén. Entonces, aleluya, los que sostienen la idea de que nacemos pecadores, dice que el hombre peca porque heredó o porque tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que dice que peca. Pero eso contradice las escrituras. Y ahorita vamos a ver las escrituras, porque vamos a entrar al segundo punto. Ya definimos lo que es pecado según la Biblia. Es sencillo. Tiene que ver con elección, no tiene que ver con algo que nos impusieron a nosotros. Óiganlo bien. Entonces, veamos el siguiente punto entonces. Se peca por haber heredado el tener una naturaleza pecaminosa, por eso se peca. Va, analicemos las siguientes cosas para ver si es cierto o no es cierto que se peca porque se tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Quién fue el primero en pecar? ¿Quién fue el primero en pecar?
No, ninguno de ellos fue el primero en pecar. Fue Satanás. En este caso vamos a ponerle Lucifer. No es Adán y Eva, es Lucifer. ¿Ok? Ahora, Lucifer pecó porque tenía una naturaleza pecaminosa. Ajá, ¿se da cuenta? Yo le estoy haciendo la pregunta y usted me está dando la respuesta. La respuesta que usted me la da de acuerdo a qué? De acuerdo a las escrituras. Por eso le digo, tenemos que quitarnos el dogma para poder establecer lo que realmente dice la Biblia. Porque el primero en pecar fue Lucifer, el querubín que se describe en Ezequiel 28:12. Lo vamos a ver. A ver, Ezequiel 28:12. Leamos. Gloria a Dios. Hijo de hombre, ahí la profecía va para el rey de Tiro, pero también, amén, nosotros sabemos de que está dirigida realmente a Lucifer, ¿verdad? Habla de Lucifer, en este caso de Satanás. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de, ¿qué dice? De la perfección. Óigalo bien. Ahí hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Tenías tú, no, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire cómo lo hizo el Señor. Amén. Sigamos. Santo Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Oiga, todo de todo lo que estaba hecho Lucifer. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínense que el Señor hizo un concierto ahí. Aleluya. Sigamos con el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice. A ver, sigamos unos cuantos versículos más porque yo solo ya le mostré. Perfecto eras en todos tus caminos. A ver, lea eso una vez más, ¿qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No dice, es que lo que pasa era que tú ya tenías maldad porque yo te hice de esa manera. No es así. Sigamos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces la pregunta es, ¿tenía Lucifer una naturaleza pecaminosa? ¿Y entonces por qué pecó? Porque Dios lo hizo con esa capacidad, pero no lo hizo pecador. Porque entonces no podía culpar a Lucifer de por qué pecó. Porque si Dios lo hizo pecador, ¿por qué lo podía culpar? No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Primer ejemplo. No tenía una naturaleza pecaminosa, pero pecó. Segundo ejemplo. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron con Satanás. Porque hubo una tercera parte de los ángeles que se rebeló con Satanás. Los ángeles que se rebelaron, aleluya, con Satanás, ¿habían sido creados con naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? No. ¿Y entonces por qué pecaron? Porque tenían la capacidad de hacerlo, pero no era porque eran pecadores o porque Dios los había creado pecadores. Dios no nos hace robots a nosotros. Dios nos da la elección a nosotros. Amén. Va. Lucifer, los ángeles. Veamos al tercer ejemplo. ¿Ok? Adán y Eva. Okay. Adán y Eva
¿Pecaron porque tenían una naturaleza pecaminosa, sí o no? ¿Ah? Antes de pecar, porque dicen, antes de pecar, no, ellos era diferente. A ver, una vez más. ¿Tenían una naturaleza pecaminosa Adán y Eva antes de fallarle al Señor, sí o no? ¿Cómo los había hecho el Señor? ¿Y entonces por qué pecaron? ¿Por imposición o por elección? Ellos eligieron pecar. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenían la capacidad de pecar, eso sí. Porque ya le dije, Dios no hizo robots. Dios no nos forza a servirle a nosotros. Él dice, aquí está lo bueno. Todo el tiempo lo ha hecho en la Biblia. Todo el tiempo ha hecho ese tipo de invitación. En Génesis 2, 17, ¿qué dice? Gloria a Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Ok. Entonces, no pecaron porque tenían una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué pecaron? Porque tenían la oportunidad de ¿qué? De elegir, exactamente. Porque en la teoría, y digo teoría, del pecado original, de la doctrina del pecado original, dicen ellos que nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora la pregunta es esta, ¿es cierto eso? Bíblicamente hablando, ¿es cierto eso? No, porque si se da cuenta los 3 ejemplos que yo le acabo de dar, ninguno de ellos tenía una naturaleza pecaminosa y pecaron. Pecaron porque eligieron ellos. Pero Dios no los hizo así, no los forzó, porque dice, perfecto eras, dice. Eras el sello de la perfección, le dice. Pero Dios le dio la capacidad para elegir, como a nosotros. Ok, lo estoy tratando de hacer analizar yo este tipo de cosas. Aleluya. Ahora, veamos lo que dice a los seres humanos el Señor en el tiempo del diluvio. ¿Qué le parece? Veamos esta cita. En el libro de Génesis mismo, esto es después que Adán y Eva pecan. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 6 ya pecó Adán y Eva. Amén. Yo quiero que se dé cuenta de algo que dice allí y que lo analicemos, por favor. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Miren lo que dice. Y se corrompió la tierra y estaba la tierra llena de violencia. Si se corrompió, quiere decir que no estaba corrompida. Pero ahí está hablando de quiénes fueron los que la corrompieron. Sigamos. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Ok, yo quiero que entienda lo que está diciendo el Señor ahí. Ahí no está diciendo que la corrompieron porque ya venían corrompidos. No, ellos mismos estaban bien y luego se corrompieron, dice. La palabra corrompir no se podría usar ahí si ellos ya venían pecadores, si ellos ya habían nacido pecadores. Porque para corromper algo, ese algo tiene que estar bueno, tiene que estar puro. Si no, no se puede usar la palabra ahí corrompido. La palabra corrompido significa, ponen ahí por favor lo que significa la palabra corrompido, para que vea que es algo que cambia de su estado. Dice, corromper o pervertir, es la misma palabra, dice, es cambiar la naturaleza de una sustancia orgánica deteriorándose. O sea, la gente después, en el tiempo del diluvio, no nacieron con naturaleza pecaminosa, se fueron ¿qué? Se fueron corrompiendo en las decisiones, en la elección que ellos tuvieron. O sea, cambiaron la naturaleza buena, ¿por qué? Por algo malo, por la elección que ellos hicieron. Dice, es alterar la forma de una cosa. O sea, ellos se corrompieron. No podían corromperse si ya estaban corrompidos.
¿Cierto? No podían corromperse si ya estaban corrompidos. Dice, es estropear, viciar una cosa material. Es ir contra los principios morales y éticos. Es echar a perder, es enviciar, es pervertir, es depravar, es dañar, es degenerar o es pudrir. O sea, entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar yo a través de la... Regresemos a la cita. ¿Qué es lo que le quiero yo mostrar con la cita que usan las escrituras? En este caso Moisés en el libro de Génesis, en el versículo 12, ponme el 12. Dice, y miró Dios la tierra y de aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino, había elegido corromperse. Ahí no está diciendo, ahí no le está diciendo, no, es que ya estaban corrompidos porque habían nacido corrompidos. Va. Oiga bien lo que la Biblia establece en cuanto a la naturaleza de los hombres. Se corrompen. Y ahorita en el tercer punto se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Aleluya. Mire lo que dice el salmista, que también llega a esta conclusión. De la misma manera que Moisés en el libro de Génesis, de la misma manera el salmista dice que los hombres se corrompieron, aleluya, y no buscaron lo bueno. Dice en el 14:1, que es la cita que agarra el apóstol Pablo realmente allá en la carta de los Romanos. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. A ver, una vez más léanlo conmigo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál es la palabra que usa el salmista David después? Se han corrompido. ¿Qué decía en Génesis? Corrompieron su camino. ¿Qué dice el salmista? Corrompieron. O sea, para corromper algo, ese algo tuvo que haber estado bueno, puro. Si no, no se puede usar esa palabra. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. Estamos hablando de hacer, de elección. No hay quien haga el bien. Aleluya. Sigamos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3, todos se desviaron y aún se han corrompido. Se han corrompido una vez más. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué cita está usando allí el salmista? Exacto, la misma de Romanos. Entonces, él escribió primero. ¿De quién escribió Pablo entonces? Exactamente. De ahí saca la escritura el apóstol Pablo cuando habla exactamente de cómo los hombres se han corrompido. Pero en ningún momento establece que nacieron y que su naturaleza viene, aleluya, corrompida. Porque contradice lo que dicen las escrituras. El mismo salmista lo repite en el 53, 1 al 3. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el necio en su corazón, una vez más, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Sigamos. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Amén. Amén. Ninguna de las citas anteriores que acabamos nosotros de usar, aleluya, indica que pecaron porque tenían una naturaleza pecaminosa o porque habían nacido pecadores. No se les atribuye realmente este título a los hombres, sino dice que corrompieron su camino. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces,
Pregunto una vez más, ¿debe el hombre tener una naturaleza mala para pecar? No. De acuerdo a las Escrituras, no. Óigalo bien, aleluya. Eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre nunca ha necesitado una naturaleza mala para pecar. Pecan por elección todos los que lo hicieron, a pesar de tener una naturaleza buena y recta. Así es. Bendito el nombre del Señor. Eclesiastés 7:29, una vez más le voy a usar esa cita. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre pecador. Así dice la Escritura. A ver, léalo entonces, ¿qué dice? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, bueno. Pero, ¿qué dice? Pero Adán pecó y por lo tanto heredaron el pecado. No, dice, la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos eligieron. Ellos fueron los que hicieron de esta naturaleza un desastre. Gloria a Dios. Romanos 2:14 al 15, ¿qué dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, entienda la cita, estamos hablando de la naturaleza, ¿va que sí? Hacen, ¿por qué dice? A ver, léalo bien, una vez más. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, ¿qué dice? Lo que es de la ley. Pero ¿cómo? Si está corrompido, si no hay nada bueno en nosotros. ¿Se está dando cuenta de lo que dice? ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, señores. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero ahí está hablando de una naturaleza que ¿qué? Que puede, que tiene capacidad. Porque, hermano, usted no me dejará mentir que hay gente que aunque no tenga Cristo, tiene unos estándares bien altos. Son mejores que muchos de nosotros como cristianos. ¿Sí o no? La verdad. Y lo que no tienen es a Cristo. Pero hay gente que es más buena que nosotros, más dadivosa que nosotros, más ayudadora que nosotros. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen una naturaleza mala. ¿Verdad que no lo hacen porque tener una porque el bautista, el del pecado original, destroza por completo la naturaleza? Todo lo que es carne, dice, es malo, dice. Bíblicamente hablando, eso es una equivocación. Sigamos, entonces, ¿en dónde nos quedamos? Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde dice? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se da cuenta? Aleluya. De gloria a Dios. A ver, ¿cuál fue la que leímos? 2:14, ¿verdad? 1:26, ¿qué dice? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí habla de la caída del hombre, ¿verdad que sí? De cómo el hombre se desvía de... Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Oiga lo que está diciendo ahí. Cambiaron el uso, ¿qué dice? Natural. O sea, porque ellos todo lo natural supuestamente es malo para el que cree en el pecado original. Todo lo natural es malo. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, pero porque esta gente eligió, decidió irse por un mundo como ese. Decidieron hacer eso. Pero ellos mismos sienten vergüenza, ellos mismos sienten muchas cosas dentro de su ser por estar haciendo ese mugrero. Porque la naturaleza, como dice, nuestra conciencia, nuestro corazón, Dios nos ha dejado muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta. Mire, por ejemplo, usted antes de conocer la palabra del Señor, yo le hago esta pregunta.
¿Para usted era malo robar aunque no conociera la ley? Sí, ese es un ladrón, decía, hay que, un asesino. ¿Para usted era malo un asesino, sí o no? ¿Conocía la ley usted? No necesitaba. ¿Por qué no necesitaba conocerla? Porque Dios a nosotros, no, es que tenemos capacidad, hermano. No podemos decir que nosotros somos una basura que Dios creó, que no servimos para nada, porque no es así. La Biblia no dice eso. Dice, cambiaron el uso natural por el que es, que dice, contra naturaleza. Ahí no está hablando espiritualmente. Ahí está hablando de una persona normal, natural. O sea que Pablo nunca ataca la naturaleza que Dios creó en el hombre. Sigamos, aleluya. Espero que no lo esté confundiendo. Primera de Corintios 11:14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hay que decir, ¿ahí está hablando espiritualmente o está hablando naturalmente? ¿Tiene la capacidad del hombre? ¿Sí o no? ¿Tiene la capacidad del ser humano? Nosotros, hermano, porque si nosotros decimos, oiga, qué acusación más grande la que nosotros hacemos con Dios. Si le decimos que Él nos hizo con una naturaleza corrompida. Eso es un insulto muy grave para Dios. Gloria a Dios. Judas 7:10. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Contra naturaleza. Ahí no estamos hablando espiritualmente. Ahí estamos hablando de cosas naturales. O sea, ahí se está hablando de homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Pero no todos lo eran. Algunos se pervirtieron de esa manera. Amén. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 10. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. O sea, cuando eligen el pecado, cuando eligen las cosas malas, pero no es porque tengan una naturaleza realmente que el Señor les haya dado, que hayan heredado de Adán. ¡Ah, santo Dios de Israel! Alabe al Señor si puede. Romanos 9:11. Este me tiene confundido aquí, hombre. A ver, aquí vamos a entrar ya un poquito más en otra. Dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Ahí está hablando de dos seres que no habían nacido todavía. Está hablando de Esaú y está hablando de Jacob, ¿verdad que sí? ¿Qué dice de ellos en el nacimiento? Cuando están en el belly, en la pancita de la mamá, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? No, pues es que estos eran ya mugrosos, ya venían pecadores, porque así los hizo el Señor. Yo le diría como el hermano Gerardo, chale, ¿cómo va a poder ser eso? No puede pasar semejante cosa. La Biblia es bien explícita. La palabra corromper siempre implica un estado anterior que era limpio, bueno, recto y no corrompido. Nunca se usa para hablar de la naturaleza del hombre por creación. Aleluya. Entonces, podemos concluir con este punto diciendo que los seres humanos no pecaron a causa de una naturaleza pecaminosa y corrompida, sino que tuvieron una naturaleza pecaminosa y corrompida por haber pecado.
Ahí es que se convirtió en una naturaleza pecadora y corrompida, cuando ellos eligieron pecar, pero no porque ellos traían una naturaleza pecaminosa. No sé si lo estoy perdiendo o me está entendiendo. Hermanos, va. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. La Biblia nunca habla del pecado como una calamidad o un infortunio, sino como un crimen y como una rebelión. Porque si no, ay, pobrecitos todos los seres humanos pecaron. ¿Ah? Pues es que Dios los hizo pecaminosos, ¿verdad? Pobrecitos, son dignos de misericordia, porque ¿qué pueden hacer si nacieron pecadores? Ah, no, pero de allá arriba el Señor dice, cuidado, pecas. Porque de allá arriba dice, la ira de Dios está sobre ti cuando pecas. Amén. Eso ya no le gustó, ¿verdad? La doctrina del pecado es que los hombres han sido creados con una naturaleza buena y recta a la imagen de Dios, con la ley escrita en sus corazones, pero los hombres se han corrompido, han pecado contra naturaleza con la cual Dios los creó. Ese es exactamente el pecado. ¿Ah? Nosotros hemos corrompido la naturaleza que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Ah? Porque según Eclesiastés, hemos sido creados rectos. Y eso es lo que establece todo el tiempo. Ahora, voy a comprobárselo. Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Qué le parece? Hermano, pero no ha explicado Romanos. Porque para llegar a eso, yo le tengo que explicar todo esto. Para que ya cuando llegue allá, entonces Pablo está hablando de eso. ¿Será que se le imputó al hombre el pecado ahí, en esa cita? Ahora, veamos el tercer punto. La Biblia nunca dice, óigalo bien, la Biblia nunca dice que los niños son pecadores. Mira yo, búsqueme una cita en la Biblia que me diga que los niños son pecadores. Una cita, por favor, por lo menos. De tantos capítulos y versículos que hay en la Biblia, debería de haber, con esa famosa doctrina, debería de ser sustentada y decir, aquí está bien claro, mira, no hay. Ya predicamos y enseñamos acerca de lo que era Salmo 51:5. Ahora, veamos lo que sí dice la Biblia en cuanto a los niños. ¿Qué le parece? Por eso le digo, si vas a combatir una doctrina falsa, lo vas a hacer con la Biblia. Hasta este momento yo no he asumido nada. De hecho, mire, aquí estamos leyendo esto, pero lo que quiere decir, no, usted lo está leyendo bien clarito. Ahora, veamos entonces, la Biblia nunca dice que los niños son pecadores. Mire lo que dice Mateo 18, 1 al 5. La afirmación de Jesús a sus discípulos acerca de los niños. Acerca de los niños. ¿Ok? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Oiga la pregunta que le hicieron. ¿Quién es el mayor? Esa es la pregunta que usted tiene que tener en la mente cuando lee los siguientes versículos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces viene Jesucristo y llamando Jesús a un niño pecador. Me río porque no dice eso la Biblia. Aquí, ¿cómo iba a llamar a un niño si en la idea de, si realmente fuera cierto, ¿cómo podía Jesús hacer eso? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, esta es la verdad, señores, le dijo. De cierto os digo que si no os volvéis, ¿y qué dice? Y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ajá. Pero ¿cómo, Jesús? Contradices la doctrina. ¿Se da cuenta? Yo no sé cómo el católico puede defender esto. Porque dice que se tiene que bautizar por el pecado original. ¿Verdad? Pero ¿cómo podría defender esto si realmente el mismo Señor Jesucristo dice, si no se hacen como uno de ellos? ¿Por qué como uno de ellos? Ajá.
Entonces la Biblia sí declara que un niño no es pecador. No nació pecador. Y sigue diciendo. Mire, y de esa manera se entra al reino de los cielos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. Ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, en pocas palabras, Jesucristo diciendo, ellos son los dueños del cielo. Si fuera como la doctrina lo dice, los pecadores chiquitos son los, ¿qué le parece? ¿Tiene sentido? Dice el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oiga hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 14, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Léalo conmigo. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ah? Eso contradeciría lo que dicen el día de hoy entonces. Aquellos que dicen que nacemos pecadores. ¿Cómo puede un pecador entrar al cielo? No puede entrar al cielo. Pero es un niño que no, pero es pecador según la teoría de ellos, porque es una teoría, realmente no es una doctrina. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, en ninguna escritura, aleluya, no hay ninguna escritura que diga que los niños son pecadores o que nacieron en pecado. ¿Podría entonces decir David en el 51:5 que él nació en pecado? No. No puede contradecir la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Él dice, nací en un ambiente de pecado me tuvieron mis padres, dice. Eso es lo que realmente quiso decir David. Ahora, mire lo que dice la Biblia de cuándo es que el hombre peca. Yo, estando orando a las 3 de la mañana, recibí esta revelación. Y usted ya sabe que no es así, ¿verdad? La Biblia se lo explica. Mire, pues, lo que sí dice la Biblia es desde qué momento la intención del corazón es mala. Eso sí lo dice la Biblia. Ajá. ¿Desde qué momento la intención del corazón es mala? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento? ¿Ah? Desde la juventud. Desde la juventud. Oiga bien, no lo digo, ahorita se lo voy a comprobar yo. Desde la juventud es que el Señor empieza ya, ahorita se lo voy a comprobar. Y se lo voy a comprobar desde allá atrás. Fíjese pues. Vayamos nosotros al libro de Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Aleluya. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde que es niño. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Por qué no dice amén? A ver, ¿qué? Léalo conmigo una vez más, por favor, dice. Porque el intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Ahí está estableciendo el Señor algo. Esa era muy buena oportunidad para decir, es que nacen pecadores y por eso se corrompen. No, ahí él puso exactamente el momento en el que el corazón del hombre se empieza a corromper, en el que el corazón del hombre empieza a cambiar. Pero él no lo hizo de esa manera. Es el hombre el que elige seguir eso. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Solo yo te alabo, Señor. Jeremías 3:25.
Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. ¿Desde cuándo dice? Desde nuestra juventud. Ahora, ¿se da cuenta lo que dice Moisés en Génesis? ¿Se da cuenta lo que dice Jeremías en el tiempo del cautiverio? ¿Están qué, hermano? En la misma página. Uno no contradice al otro. Los dos están de acuerdo en que ¿qué? Ambos son inspirados por Dios. Los dos están de acuerdo en que ¿qué? En que desde qué momento dice, en que desde la juventud es que nosotros nos corrompemos. Empezamos a tomar malas decisiones. Aleluya, yo sé que se iba a gozar usted. O todavía está con dudas. Sí, yo sé que usted está con... Y fíjese que se lo estoy tratando de comprobar con la Biblia. Señor, ¿qué más puedo hacer? Ahora, vayamos al libro de Deuteronomio 1:39. Santo Dios. ¿Qué dice? Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán y a ellos les daré y ellos la heredarán. Ahí está hablando de criaturas que todavía no tenían la capacidad, ¿para qué? Para poder hacer la maldad. Dice, a ellos yo los voy a meter a la tierra prometida. Gloria a Dios, santo Dios. Ahora, ¿esto concuerda con los demás escritores? Sí concuerda con todo, porque fíjese pues, ¿qué dice los que saben los versículos clásicos de la Biblia? ¿Sabe lo que dice el Salmo 119, versículo 9? Ahí se lo va a poner el hermano. ¿Con qué limpiará el bebé su camino? Ah, ¿verdad que no dice el bebé? ¿Con qué limpiará qué? El joven. El joven. Dese cuenta, hermano, no nacen. Mire pues, hay escrituras para comprobar que cuando Dios se dirige a aquella persona que tiene la capacidad para pecar, no es un niño, no es un bebé. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No se lo dice. ¿Por qué no se lo dice al bebé? A ver, hermano Lupo, ¿por qué no se lo dice al bebé? Esto que le dijo al joven, ¿por qué no se lo dice al bebé? Ay, ¿verdad que la lógica en nosotros nos dice que qué? Es, si nosotros tenemos lógica, ¿tiene lógica el Señor, sí o no? Por supuesto, si de Él la traemos nosotros. Cuando el sabio Salomón le dice en el capítulo 12, versículo 1, le dice, acuérdate, bebé, de tu creador en los días de tu juventud. ¿Ah? No, acuérdate de tu creador en los días de tu maternidad. ¿Verdad que no le dice así? ¿Ah? Acuérdate de tu creador. ¿Cuándo se tiene que acordar? ¿Usted cree que se... Mire, hermano, yo le aseguro que hay muchas cosas que usted no se recuerda cuando era bebé. ¿Va que no? Pero de joven, ay, vaya si no. Mafioso, mafiosa. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo quiero llegar? Que la Biblia no dice que la gente nace pecadora, que los bebés son pecadores, que Dios los ve. Por eso yo le usaba la cita también de Génesis cuando nace Esaú y Jacob. Dice que no habían nacido, no habían hecho ni lo malo ni lo bueno, dice. Todo eso contradeciría. Sería suficiente para poderle comprobar a esta gente que el ser humano no nace pecador. No trae una naturaleza pecaminosa. Se corrompe al elegir el pecado. Santo Dios. Ahora, ¿se recuerda que yo le dije a usted que la semana pasada que según Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia,
que nosotros transmitíamos el pecado, ¿de qué manera? A través de las relaciones sexuales. Qué descabellado es eso. ¿Ah? Porque eran malas, porque son manifestaciones de la carne. Pero se recuerda que vimos que las relaciones sexuales en el matrimonio son dadas por nuestro Dios, siempre y cuando estén en el matrimonio. Nunca se ven malas, nunca afectan nuestra relación con Dios. Pero en la filosofía de Agustín de Hipona, él decía que a través de una relación sexual era que se transmitía el pecado a los hijos. ¿Es cierto eso? Si fuera así, los que hemos nacido de nuevo, nuestros hijos no se corrompieran. ¿Sí me entiende? ¿Verdad que sí se corrompe? Y hay de allá afuera que han tenido hijos que han venido a los pies del Señor. Tuvieron que haber heredado entonces. ¿Sí se da cuenta? Es una tontería. El pecado no es una sustancia. No es un líquido. No es nada por el estilo. Ya vimos, ¿qué es el pecado? Dijimos, es transgresión de la ley. Sería la mejor definición de lo que es el pecado. Ezequiel 18:20, ¿qué dice? Hoy en la tarde conversaba con mi hermano Yosel y hablábamos acerca de esto, de cómo es de que, por ejemplo, en el caso de Esaú fue un hombre malísimo. Él tuvo que haber, le tuvo que haber heredado, transmitido, ¿verdad? A Natanael, a Jonathan, esos genes, y hubiera sido malo el Jonathan. Pero Jonathan es uno de los mejores ejemplos de la Biblia. Amén. David, varón conforme al corazón de Dios, y tuvo unos hijitos que, ¿sí o no? Hermano, por favor. Dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, que eligiese el pecado, el hijo no llevará el pecado del padre. O sea, yo no se lo puedo transmitir entonces. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nunca habla ni ordena a los niños a arrepentirse o a buscar a Dios, ya que no tiene sentido. ¿Verdad? No hay una cita bíblica que nos hable acerca de estas cosas. ¿Cómo poder bíblicamente justificar entonces la doctrina de que todos nacen pecadores y que heredamos el pecado de Adán? Hermano, pues Romanos 5:12. ¿Nacemos con una naturaleza pecaminosa, iglesia? ¿Nacemos con una naturaleza pecaminosa, iglesia? ¿Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Dios nos hace para que pequemos y fracasemos? Porque si nos hace pecadores, nos hizo para el fracaso. Si nos hace pecadores, ¿por qué nos acusa entonces? Se ve a un Dios injusto entonces. Ahora sí, después de haberle dicho esto, entonces ahora sí entramos al mensaje. Voy a tratar de ser breve, porque ya ahorita usted me captó prácticamente todo para poder entrarle al capítulo 5, versículo 12, para ver si es eso lo que dice realmente Pablo, que nacemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa o que heredamos. Porque con las citas que yo le acabo de dar a nivel de toda la Biblia, debería de ya prepararlo para meterse usted a 5:12 de Romanos. Entonces, la explicación de Pablo a los romanos. Vayamos otra vez al capítulo 5, versículo 12. Si de repente oye usted que somos pecadores por nacimiento, y usted dice amén, lo saco en ese momento de la iglesia. Los voy a sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted le dice amén a todo entonces.
No tiene sentido. Tenemos que hablar una sola cosa. Este sería el segundo mensaje que yo estoy hablando, segunda enseñanza que estoy hablando acerca de esto. Ok, va. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Por cuanto, ¿qué dice? Todos nacieron pecaminosos. ¿Dice ahí eso? ¿Cuál es la frase que usa el apóstol Pablo? Por cuanto todos pecaron, cada uno en su juventud decidió elegir lo malo. Fíjese pues, el apóstol Pablo hace una comparación. Yo quiero que se dé cuenta. Tenemos que ver todo lo que es el panorama, ¿ok? Él habla de Adán, pero también habla de Cristo. O sea, hay dos representantes, ¿cierto? Uno que representa la caída y el otro que representa. Óigalo bien. Son dos representaciones de algo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo hace una comparación entre el Adán pecador y el Cristo Salvador. Las dos, aleluya, comparaciones son representadas de acuerdo con su tendencia en vez de ser representadas de acuerdo con hechos literales. No está hablando de hechos literales. Y lo que le quiero decir con esto es, si Pablo le imputa, o sea, le pone el pecado a todos los hombres, porque está haciendo una comparación, tendría, por la comparación que hace, imputarle también la justicia a todos involuntariamente. ¿Sí o no? Si no es así, estamos en un grave problema para interpretar esa escritura. Porque por un lado, los que interpretan esta escritura le quieren poner el pecado a todos los hombres, pero no le quieren dar la justicia a todos los hombres. ¿Me doy a entender? Dice, aquí pecaron todos, aquí nacieron todos pecaminosos, pero con Jesús no todos. Y la comparación la está haciendo Pablo, Adán y Jesús. ¿Verdad que sí? Uno trajo muerte y el otro trajo salvación. ¿A todos? ¿Les impuso la salvación? Entonces, si vamos a hacer la comparación y la vamos a hacer correctamente, no solamente vamos a tomar a uno y vamos a decir, aquí lo que quiere decir es esto y aquí lo que quiere decir es esto, porque entonces lo estamos haciendo a nuestro antojo nosotros. Y estaríamos contradiciendo el contexto que ahorita se lo voy a mostrar. Aleluya. Entonces, aquí estamos hablando de representaciones, aleluya, pero tenemos que tener cuidado, aleluya, de no imponer a la fuerza algo que no dice la Biblia, porque Cristo no nos imparte justicia a la fuerza, ¿o sí? Ajá. Pero entonces, ¿por qué si nos imparte Adán si nos imparte lo otro forzosamente? Sin que usted tenga que hacer o sin que usted esté de acuerdo con ello. Tenemos que ser nosotros congruentes cuando vamos a interpretar una cosa y la otra la vamos a interpretar de la otra manera. Aleluya. Pablo está hablando en el contexto de un poder moral y voluntario. En pocas palabras, cuando Pablo dice esto, no está diciendo, se te dio aunque tú no lo quisieras. O sea que usted lo recibió aunque usted no involuntariamente. No puede ser aplicado de esa manera. Porque si va a agarrar este ejemplo y el otro no lo va a agarrar de la misma manera, no está siendo congruente Pablo para dar esa explicación que quiere dar. Aleluya. Él no afirma una conexión involuntaria o necesaria o irresistible entre el pecado de Adán y la humanidad. Lo mismo que la obra de Cristo. O te impusieron la salvación a ti cuando murió. Tú ya eres salvo, todos son salvos. ¿Verdad que no? Porque si no estamos creyendo en la salvación universal. Y eso contradice las escrituras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
¿Ah? ¿Cómo es que se imputa entonces a toda la gente el pecado, la condenación? Pero lo que hizo Jesús, entonces eso no. Porque no es lo que está tratando de decir el versículo, si se da cuenta entonces. Gloria a Dios. Aleluya. Si no estuviéramos diciendo nosotros que todos son salvos, la salvación universal, es decir, aleluya, salvación para toda la humanidad. Si interpretamos a Adán, que heredamos el pecado de él, entonces todos heredamos también la justificación de Cristo, sin tener que hacer nada, sino que se nos impuso. Eso es erróneo. Y para comprobarle que lo que le estoy diciendo es verdad, los mismos versículos lo dicen al final, y ahorita lo vamos a ver. Aleluya. La obra de Cristo por la humanidad no es una obra que es impuesta a los seres humanos. No somos salvos automáticamente, involuntariamente. No, nosotros tenemos que decidir también, ¿cierto? ¿Ah? Voluntariamente. ¿Cuánto quieren recibir a Cristo? Cristo murió por usted. Esa es la invitación que está haciendo la palabra del Señor. Aleluya, en cuanto a la obra de Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, mire lo que dice también el versículo 14, cuando habla acerca del pecado, ¿verdad? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. O sea, en pocas palabras, no se le está agarrando el pecado de Adán y se le está poniendo a ellos. No, dice, ellos no pecaron como Adán, ellos pecaron a su manera. Ellos se corrompieron de cierta manera, pero no están arrastrando el pecado de Adán para con ellos. Sí, no sé si me doy a entender. Usted peca, pero el hecho de que usted peque no quiere decir que yo peco a la manera suya. O sea, que yo peco porque usted pecó, o mi hijo peca porque yo pequé. Cada uno peca por su elección. Ahora, lo que le acabo de decir yo es, si se nos impone el pecado por naturaleza e involuntariamente, si eso es lo que quiere decir Pablo, automáticamente se nos tiene que imponer la salvación a todos. Y eso contradice la Biblia. Ahora, ¿cuál es mi argumento para decir que eso no es así? Fíjese pues, vayamos al versículo 18. Versículo 18. Quiero que le ponga atención, por favor, a lo que dice el apóstol Pablo allí. Así que, como la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, oiga la palabra que usa Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está el caso. Está diciendo Pablo que todos, por imposición, son salvos, ¿sí o no? ¿Recibieron la justificación, sí o no? ¿Está diciendo eso Pablo? Porque ahí está haciendo exactamente la comparación. Lea una vez más. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, en pocas palabras, se les impuso involuntariamente, ¿verdad que sí? No, no es lo que está diciendo. Se corrompieron, escogieron. Porque si dijera eso, entonces todos los demás, dice, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Le aplica el pecado allá? Nos aplica la justificación acá entonces. Porque dice, de la misma manera. ¿Sí se da cuenta de la palabra que usa? Ese versículo debería de explicarle a usted que no podemos nosotros decir que allá lo que está diciendo Pablo es de que nosotros heredamos el pecado. No, nosotros cometimos el pecado. Imagínense que nos lo ponen involuntariamente a nosotros. Yo pequé porque pecó Adán. ¿Ah? Usted no comió el fruto, usted comió otro fruto. ¿Verdad que sí? Pero de que comió, comió. Pero no el de Adán. Aleluya. No sé si lo confundí. 19.
Porque así, otra vez hace la comparación y los junta. Las comparaciones. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí se da cuenta? Mira ya, los muchos fueron constituidos pecadores y abajo dice, los muchos fueron constituidos justos. ¿Entiende? A ver, ¿tú entiendes, hermano Yosa? ¿Sí entiendes lo que quiero decir o no lo entiendes? Porque si le vas a aplicar de que el pecado pasó a todos los hombres, en el 18 dice a todos, aquí dice a muchos, pecadores y justos también, a muchos, a los dos los dice, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, la comparación de allá es todos y aquí en el 19 es la comparación a muchos, pero es prácticamente lo mismo lo que está diciendo, está haciendo la comparación. Si vamos a aplicarle que todos son pecadores, que todos nacieron pecadores, entonces tenemos que aplicar, ¿ya? Si se entendiera de esa manera, entonces tendríamos que aplicar también la justificación a todos. Y eso no puede suceder así, porque eso contradice las Escrituras. Si dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron, ¿verdad? Y nosotros nos desviamos, pero porque pecamos por elección, no involuntariamente, no por imposición, sino porque nosotros elegimos pecar. Entonces, si se nos acusa de que todos recibimos el pecado de Adán, entonces debemos de recibir todos la justificación de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si ya me la imputó a mí, yo ya soy justo. Pero eso contradice la Biblia. Así como contradice de que uno nace pecador, por las citas que leímos, también contradice la Biblia que nosotros digamos que todos los hombres, todos los seres humanos son salvos solamente porque Cristo lo hizo allá en la cruz y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Eso es falso. Eso es falso. Yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que pedir perdón. ¿Ah? Yo me tengo que convertir al Señor. Yo tengo que nacer de nuevo. Yo tengo que ser instruido por el Señor. Amén. Tengo que tener el Espíritu Santo de Dios para que realmente yo sea una persona salva. No se me aplica solamente por aplicar. Sigue diciendo en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, el 21 hace otra vez la comparación. ¿Sí? Lea el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Comparación. Comparación. Eso es lo que prácticamente está haciendo el apóstol Pablo. Si va a aplicar una ley acá en Adán, pero no la va a aplicar en Cristo, usted se tronó el versículo. Se lo tronó. ¿Por qué? Porque no está haciendo. No, aquí sí dice esto, pero aquí no dice esto. No, eso no puede ser así. No lo puede interpretar, porque el mismo contexto, aleluya, apoya de que lo que está diciendo Pablo no es que los hombres heredaron el pecado. El pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Esa es la conclusión a la que llega. Entonces hay que ser consistentes con la interpretación de las Escrituras, ya que si decimos que todos heredamos el pecado de Adán y por lo tanto la condenación y la muerte, entonces tenemos que serlo con la obra de Jesucristo, la cual se le tendría que aplicar de la misma manera a todos los hombres. Aleluya. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que el hombre no es pecador? No. Porque nosotros hemos llegado a desviarnos, pero no porque nacimos pecadores o no porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Aleluya. La Biblia dice que todos han cometido de una u otra manera pecado, se desviaron y buscaron sus perversidades, pero no por herencia o por imposición involuntaria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Nos prepara Dios para el fracaso?
Pero si nacemos pecadores, sí nos prepara para el fracaso. Alguien decía, la Biblia representa al hombre estar bajo la ira de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. No por nacer con una naturaleza pecaminosa, sino por resistir, abusar y pervertir la naturaleza que Dios le ha dado. Nosotros la hemos pervertido, porque Dios hizo al hombre recto. A su imagen y semejanza los creó. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.